amado Jesús, feliz estoy, fue tu muerte en la cruz, que dicha da, gozo y gratitud hay en mi corazón por amarme así sin fin. Cuando el acusador al Padre va a decirle que yo en falta estoy, intercedes por mí, oh bendito Jesús, tus manos y tus pies, testigo fiel, ante el Padre soy. Fue en la cruz, desplegaste tu gracia, tu amor ante el Padre y me diste en la cruz una victoria completa, goteando tu sangre preciosa en la cruz, despojando enemigos y principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue en la cruz que cargaste pecados, miserias y enfermedades en la cruz. Fue allí que por el gozo puesto delante de ti consumaste la obra perfecta de gracia infinita que perfeccionas día a día en mí. Fue en la cruz, desplegaste tu gracia, tu amor ante el Padre y me diste en la cruz una victoria completa, goteando tu sangre preciosa en la cruz, despojando enemigos y principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Cabeza
Escucha, Señor, la voz de mi clamor, en ti confiaré, tu rostro buscaré, mi ayuda ha sido Dios de mi salvación. La gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él. Entre la ley y la gracia no existe nada en común. La ley es condicional, la gracia incondicional. Pide santidad la ley, exige sin proveerla. Santo es el hombre nuevo, la gracia lo consumó. La ley demanda aptitud, exige capacidad. Al inepto capacita, la gracia solo por fe. La ley trae maldición, la gracia trae bendición.
Nada es seguro en la ley, la gracia es seguridad. La ley produce vanagloria, jactancia no hay en la gracia. El obrar nunca termina en la ley, ya se hizo todo en la gracia. Bajo la ley siempre esclavos, hijos de Dios en la gracia. La ley fue dada por Dios para que el hombre aprendiese que no existe ley alguna capaz de hacer bueno al hombre. Juzga y sentencia la ley a Jesucristo en la cruz. Solo Jesús satisfizo la gran justicia de Dios. La gracia venció a la muerte, resultado del pecado. Con Cristo resucitado, la victoria fue total. No hay límites en la gracia, en su avance arrollador. Tras la eternidad la gracia va por la gloria mayor. La ley produce vanagloria, jactancia no hay en la gracia. El obrar nunca termina en la ley, ya se hizo todo en la gracia. Bajo la ley siempre esclavos, hijos de Dios en la gracia. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de la carta de los Efesios, del apóstol Pablo, los Efesios, y vamos a ver el capítulo 4, y vamos a ver a partir del verso 7, aunque ya lo habíamos terminado, pero para volver a retomar, y dice así: pero a cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don o regalo de Cristo. Y vamos a ver un poquito en 1 de Corintios, capítulo 1, vamos a ver vamos a decir, la acción de gracia del apóstol Pablo por los dones que habían recibido o por los santos. Vamos a leer desde el verso 4 y el 5. Dice: gracias doy a Dios, doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, dice, fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y podemos leer el 6 y el 7, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vemos acá que Pablo agradecía, dice, porque en todas las cosas habían sido enriquecidos. Y Efesios 4:7 muestra
la manera, o sea, la medida de ese enriquecimiento. No hay falta. Por lo tanto, para estos que confían en el Señor y hacen sus insistentes demandas en el banco del cielo, el versículo próximo está basado sobre el hecho expresado en el verso 7. Dice el verso 8 al verso 10. Dice, por lo cual dices, subiendo a lo alto llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, vemos acá que así pasó con la cautividad. De esto nos habla Primera de Pedro, capítulo 3, y el verso 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos, dice, a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, vemos acá lo que hace referencia. Acá nos habla de su obra redentora en la cruz. Tenía que ser completa. Y él había muerto no solo por los que estaban en la tierra, sino que bajó a los profundos del corazón de la tierra. Y qué alegría, hermano, y qué gozo habrá estallado en aquellos corazones que sí habían creído, porque allí estaban también los que habían creído, estaban esperando, y eso lo vemos en Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11 y el verso 7. Vamos a ver unos versículos allí. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y bueno, y el verso 13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vemos acá, de ellos nos referíamos recién, que qué alegría y qué gozo habrá estallado en aquellos corazones al ver aquellos que le habían prometido y que ellos habían saludado de lejos, pero que sin ver nada ellos habían creído. Ellos habían creído. Hermanos, allí estaba aquel libertador prometido. Sí, el libertador de ellos. Dios Padre no se olvidó de nosotros. Jamás lo hará. Jamás lo hará. Y así fue con aquellos fieles de la antigüedad. Y no solo con ellos, sino que fue
y aquellos que luego se arrepintieron allí en el diluvio, ¿sí? Y que le decían a Noé, le decían, ahora creemos, ahora creemos. Bueno, a ellos también les llegó, ¿sí? A ellos también les llegó, ¿sí? Y bueno, hermano, Él jamás, como dije, se olvidará de nosotros. Y la gracia jamás dejará caído al justo. Hermano, Jesús levantó con Él hacia los cielos una gran multitud de cautivos, hermanos. Qué gozo y qué alegría habrá sido aquella gran victoria. Ellos están allí esperando su recompensa, estaban allí esperando. Y ahora ellos están allí en los cielos esperando su recompensa. Con razón el apóstol Pablo pudo dar un grito de victoria. Él pudo dar un grito de victoria, ya mirándolo de cerca, él ya viendo la cruz. Pero aquellos habían creído sin ver la cruz. Ellos no habían visto la cruz, pero habían creído, ¿eh? Como dice, saludándolo de lejos, saludándolo de lejos. Ellos creyeron a la palabra, hermano. Y qué bárbaro, ¿no? Nosotros, hermanos, vemos que nosotros tenemos todo, pero cuánto nos cuesta a veces creer, ¿eh? Mirando por la palabra, y sintiendo en el Espíritu que fue verdad, la cruz de Cristo, que Él vino allí y dio su vida por cada uno de nosotros. Ahí estaba el libertador, pero ellos allí estaban esperando a ese libertador, y llegó. ¿Cómo habrán prorrumpido en aplausos, en gritos y en alegría, hermanos? Cuando llegó ese libertador allí, y porque ellos habían creído a la palabra. Ellos habían creído a la palabra, hermano. Y bueno, con razón, como dije el apóstol Pablo, él pudo dar un grito de victoria. Él pudo dar un grito de victoria. En Primera de Corintios capítulo 4, versículo 54 al 58, versículos muy conocidos. Y dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y allí ellos pudieron decirle a la misma muerte. Y esto es lo que Pablo vio. Y dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¡Qué glorioso, hermano! Aquellos lo miraron de lejos y lo estaban allí experimentando. Ya que el aguijón de la muerte, dice, es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, fíjense el consejo del apóstol: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, allí habían estado aquellos santos de la antigüedad. Y tanto tiempo, hermanos, allí en la tumba, esperando. Pero ellos dicen que no dejaron de creer, aunque no veían nada todavía. Pero ellos estaban creyendo. Y así debe ser con nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros, el mundo quiere ver para creer. Pero nosotros creemos en ese libertador que un día subió a la cruz y allí ganó todo para nosotros, no solo nuestra salvación, sino también todos los dones, todas las cosas. Y esto es lo que nos habla Efesios capítulo 4. Volvemos allí al libro de Efesios, y dice el verso 8 al 10, y por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué es? Hay una pregunta del apóstol, sino que también había descendido primero a las partes más bajas, o sea, al corazón de la tierra, como dijimos la vez pasada. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice que a las partes más bajas de la tierra. Vamos a ver un poquito. Él estaba seguro que iba a descender allí y que también el Padre le iba a hacer ascender. Y fíjese lo que le dice allí al ladrón puesto al lado de él. En Lucas capítulo 23, una cita que ya habíamos leído, pero tan importante, tan importante. Y el verso 43. Podemos leer el 42, y dijo a Jesús, aquel ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús entonces le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él nos habla del corazón de la tierra. Y podríamos decir, pero si allí no dice eso. Pero el paraíso estaba en el Seol alto y allí estaba el paraíso. ¿Y cómo es esto? Noé les anunció que vendría el diluvio y ellos no creyeron. Y todo el tiempo le habrán estado observando. Piense usted aquel tiempo. Le habrán estado observando a Noé. Y le dirían, ¿qué haces, Noé? Y él le respondería, Jehová me dijo que lloverá sobre la tierra, que habrá un diluvio y que prepare un arca. Y el que quiera salvar su vida debe entrar conmigo y mi familia. Y ellos no creyeron. Ellos no le creyeron, se habrán burlado de él, porque incluso no conocían lo que era un diluvio, no conocían lo que era llover, nunca había llovido sobre la tierra. Pero cuando comenzó a llover, y vamos a volver al libro de Hebreos, al capítulo 7. Y el versículo, al capítulo 11 y el versículo 7. Por la fe, dice. Por la fe. Quiere decir cuando habla por la fe, que sin haber visto, Noé creyó. Dice, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Como dije, nunca había llovido, ni había habido un diluvio. Dice, con temor, o sea, con mucho respeto por lo que Dios le había dicho, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Él fue hecho heredero de la justicia, hermano. ¿Por qué? Porque él creyó a la palabra de Dios. Y bueno, allí habrán comenzado a decirle, cuando comenzó a llover, le habrán golpeado la puerta a Noé. Ábrenos, Noé, ahora creemos. Y a estos que le decían, ahora creemos. A esto fue Jesús en su propio espíritu. Y mientras su cuerpo estuvo en la tumba, él fue allí en el espíritu y les anunció la victoria que juntamente había consumado en la cruz para ellos.
justamente para ellos y para los que estaban allí esperando, que ellos lo habían saludado de lejos, pero ellos habían creído. Y para todos los que habían creído desde Adán hasta la cruz, el Señor bajó a las partes más bajas de la tierra. Efesios capítulo 4 y el verso 9. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Vemos el relato del apóstol. Y el verso 10 dice, que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Luego que él descendió, ¿cómo habrá estado allí el enemigo de contento? Habrá dicho, bueno, ahora lo tengo en mi lugar. Acá no va a salir más. Qué atrevido. ¿Cuántas veces sucede así? El enemigo toma la mente de una persona y es atrevido aún con Dios, el autor y el consumador de todas las cosas. Y esto es lo que dice allí Jesús al ladrón de la cruz. Él sabía que su padre no le iba a dejar en ese lugar. Por eso él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vemos la declaración del apóstol en 2 de Corintios, en el capítulo 12. 2 de Corintios, en el capítulo 12, el versículo 2 a 4. Dice, conozco a un hombre, dice, en Cristo Jesús, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Que fue arrebatado Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Fíjese cómo Pablo pudo declarar esto. Él declara que el paraíso ahora está en el tercer cielo. Y allí él conoció un hombre en Cristo, que fue arrebatado. También vamos a ver unos versículos en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 8. ¿Qué gozo habrá tenido el apóstol Pablo allí? Cuando él fue arrebatado, cuando él fue arrebatado hacia el tercer cielo. Pero bueno, era necesario que todavía él predicara, hermano, el mensaje de la verdad. Todavía era necesario. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 8. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. Fíjese lo que Pablo puede decir. Él muestra a los que están ausentes del cuerpo y ahora están presentes al Señor. Por esta razón el apóstol deseaba partir y estar con Cristo. Y esto es lo que leemos en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Y el verso 23. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir
y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Hermano, ¿qué deseo tenía el apóstol? ¿Y qué pasó con los santos, cuyos cuerpos resucitaron, que hemos visto? Esa cautividad que él levantó, que resucitaron de la tumba y fueron a Jerusalén, dice, en el día de la resurrección de Cristo. ¿Y dónde vemos eso? Porque solo podemos decir lo que está escrito, hermano. Solo podemos decir lo que está escrito. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27. Y el verso 52 y 53. Dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, del Señor, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fíjese, hermano, acá está la referencia. Acá está la referencia de que estos santos resucitaron después de la resurrección de Cristo. Ellos sin duda son los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos capítulo 12 y el verso 23. Ellos fueron allí, hermano, hacia otra vez hacia los cielos, y ahora sí esperando allí sus galardones, ellos están allí, capítulo 12 y el verso de Hebreos Hebreos 12, y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez, y a todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Esta es llamada la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Hermano, fíjese, dice de los justos hechos perfectos, porque la resurrección de Jesús fue su perfección. Ellos fueron perfeccionados a través de la resurrección de Cristo. Allí se cumplió todo lo que le había prometido y que ellos esperaron. Qué distinto de nosotros, hermano. A veces, si no veo, no creo. A veces somos tan incrédulos. Tan incrédulos, hermanos. Lucas capítulo 13, vamos a ver un poquito. Y el verso 32. Y le dijo, id y decid aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Aquí estaba hablando de su muerte y su resurrección. Y vamos a comparar con Filipenses capítulo 3 y el versículo 12. Filipenses capítulo 3 y el verso 12. No es que ya lo haya alcanzado,
ni que ya sea perfecto. Esto está hablando el apóstol Pablo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Él está diciendo, no es que ya lo haya alcanzado. Hermano, y dice el verso 13, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si el apóstol no quiere poner énfasis o hacer notar, Efesios 4:8, que Jesús vació la cárcel de los muertos, de los muertos creyentes, y llevó sus espíritus al cielo. ¿Por qué pone la ascensión? O que se subió frente a su descenso. Fíjese cómo él hace un énfasis allí. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Él realmente, no solo su cuerpo fue a la tumba, sino que su espíritu descendió a la parte más baja de la tierra. Y vamos a volver a Mateo 12, al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Y el verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Pero fíjese, hermano, como en el corazón de la tierra Él estuvo, y las partes más bajas de la tierra nos hablan del mismo lugar que nos habla el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Como a través de toda la escritura se va hilvanando, se va mostrando esta gran obra redentora del Señor Jesús. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Allí había espíritus encarcelados. Y el enemigo habrá dicho cuando le vio llegar junto allí al ladrón de la cruz, aquel que había creído, bueno, ahora te tengo en mis manos. Olvidando en su atrevimiento que estaba frente al autor de la vida. Frente al autor de la vida. Y dice el verso 20, que los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fíjese, 8 solamente fueron salvados, fueron los que creyeron, pero al comenzar allí, ellos creyeron, hermano. Ellos creyeron. Y bueno, y tuvieron que reconocer. Y Dios estaba mirando. ¿Y cuántos de ellos habrán creído verdaderamente? Y habrán declarado la grandeza de Dios. Y habrán dicho, ¿por qué no creímos? Hoy estaríamos a salvo. Y bueno, Dios les envió una oportunidad.
y juntamente a los santos que allí estaban esperando esa redención, subieron a los cielos, hermanos. Subieron porque Él les predicó, dice, les predicó y les habló de ese sacrificio hecho en la cruz, ese sacrificio poderoso, soberano, por la cual usted y yo también hemos sido libres, hemos sido libres. Bueno, seguimos con el verso 11. Y acá vamos a ver 5 ministerios. 5 ministerios. Dice, y él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y como dije, vimos 5 ministerios o dones. Y el verso 8 dice la última parte, y dio dones a los hombres. Pero en el 11 la palabra griega traducida es don y significa domata, un don, un presente. Y en el verso 7 vemos otra palabra, don. Y vamos a ver, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don o regalo de Cristo. Y acá vemos esta palabra, aunque escrita de la misma manera, es dorea, la que refiere también al Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2 y verso 38. Fíjese cómo cambia según a quien es aplicado. Cambia según a quien es aplicado. El verso 28. Hechos capítulo 2 y verso 38, perdón. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese, acá no está hablando de un don dado al hombre, sino del mismo Espíritu Santo. Y también esto le cabe tanto al Espíritu Santo como al Señor Jesús. Y el Espíritu Santo y al Espíritu Santo son los dones dorei, los dones principales de Dios a los hombres. Aún otra palabra, charisma, es usada al hablar de los dones del Espíritu. Y eso lo vemos en 1 de Corintios, capítulo 12 y el versículo 4. La epístola a los Corintios, en el capítulo 12. Y el verso 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Fíjese lo que aquí explica. Esta significa especialmente una gracia, un favor, una bondad para la causa de otros. Es llamada un don espiritual. Y vamos a ir a Romanos, capítulo 1.
y el versículo 11. El apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Roma y su deseo de visitarle, dice, porque deseo, dice, veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, dice, a fin de que seáis confirmados. Estos son los dones llamados del Espíritu, o los dones que vinieron con él y se le repartió a la iglesia por causa de Cristo, Señor nuestro. Y cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1. Y vamos a ver desde el verso 19 en adelante. Dice, y cuál supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado, y sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjese, la cual es glorificado por el uso correcto de los dones, el charismata del Espíritu Santo. Él es el todo y en todo. Y Él es cabeza, dice, de todas las cosas, sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza. Cristo es el que domina sobre todo, la cual es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor, hermano, el Señor, por causa de aquel sacrificio glorioso, Él domina sobre todas las cosas y en Él estamos confiando, hermano. En Él estamos confiando, solamente en Él. Y no, realmente no hay otra cosa para confiar. Y esto es lo que hicieron los antiguos. Ellos esperaron. Y en este tiempo, hermanos, se está manifestando. Pero tenemos que dejar realmente y tomar a Cristo por cabeza para que Él pueda constituir a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, a fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice, según la actividad propia de cada miembro. Y dice, se ayudan mutuamente. Hermano,
que el Señor ponga ese espíritu de ayudarnos mutuamente, de levantar nuestra vista y mirar a nuestra cabeza, hermano. Y no habría tanta disensión, no habría tanto celo, no habría tanta contienda. ¿Por qué? Porque veríamos realmente que tenemos que estando, dice, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Hermano, estamos en la misma empresa. Hermano, usted da la palabra. Y usted desea que su congregación, que la congregación que el Señor puso a su cuidado, crezca. Y nosotros también ayudamos. Y así, todos juntos, bien unidos entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Usted es un miembro. Yo soy un miembro, y así cada hermano que da la palabra es un miembro, y aquel que canta es un miembro, y el que predica es un miembro, y el que reparte tratado también, el que cuida de los enfermos, el que visita. Cada uno tiene su actividad, y dice, y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, que el Señor nos despierte a esto. Tenemos que ser despertados. Tenemos que ser despertados a esto. En amor y en verdad. Y sabe una cosa, que con Cristo por cabeza, esto iría bien. Lo que pasa es que algunos hemos dejado de mirar y de seguir a nuestra cabeza. Y queremos seguir a cabeza humana. Y bueno, pero hermano, estamos realmente esperando que cada uno tome su lugar, de acuerdo a la actividad propia de cada miembro. Hasta aquí la palabra del Señor, hermano. El Señor les bendiga. Ahora nos despedimos, les rogamos siempre sus oraciones por cada uno de nosotros, hermanos. Hay mucha necesidad. Hermanos, llegan muchas necesidades, pedidos de oración por todos lados. Pero, hermanos, si oramos los unos por los otros, como el Señor nos manda, bueno, ahí, hermanos, el Señor también nos bendice a nosotros. Y ahora nos vamos a despedir con una canción y los esperamos mañana a las 15 horas y a las 21. El Señor les bendiga. Sulamita, la voz de tu amado, Él aquí viene por ti, despierta y ábrele la puerta, no vacíes, ya está aquí. Y te ama, no lo hagas esperar. Levántate y escucha su voz. Vístete y sal a su encuentro. El invierno pasó, la lluvia se fue. Las flores se muestran y olor darán las vides. Oye, oh Sulamita, la voz de tu amado, escúchalo y míralo. E inclina a él tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre y tu hermosura. Él
pasó, la lluvia se fue, las flores se muestran y olor darán las vides. Oye, oh Sulamita, la voz de tu amado, ríndete solo a sus pies, adóralo, Él es tu Señor y contigo quiere tener completa y eterna comunión. Levántate y escucha su voz, vístete y sal a su encuentro. El invierno pasó, la lluvia se fue, las flores se muestran y olor darán las vides. Levántate y escucha su voz, vístete y sal a su encuentro. El invierno pasó, la lluvia se fue,